que va a haber... Claro, la explicación que estaba dando el profesor acerca de, bueno, qué es el tabú del incesto como norma que irrumpe desde la naturaleza, se articula, digamos, irrumpe y da espacio en esa doble dimensión en la que conviven los Homo sapiens sapiens, en este caso, en este instante, en ese momento en que van a convertirse en seres humanos, se van a humanizar a partir de esa irrupción de la norma. En lo que veíamos entonces que esa prohibición del incesto va a revestir un carácter social y cultural y que lo que va a marcar es, desde el punto de vista, digamos, negativo, es una prohibición de unión entre parientes que son los parientes que comparten lazos sanguíneos, por eso se dice consanguíneos, lazos de sangre, y aquellos parientes que aunque no comparten lazos de sangre, son reconocidos socialmente como parientes. Por eso cuando a veces definimos qué es el tabú del incesto, hablamos de aquellos miembros del propio grupo que pueden ser considerados en de estas dos maneras, los parientes consanguíneos y los parientes putativos o sociales, digamos, denominados. Hago una cosa, Sí, dale. solamente para que no se confundan los alumnos. Por ahí acá en la filmina dice parientes lejanos, eso puede ser un error, por ahí sería más bien parientes sociales o putativos, significa, como decía la profe, que son los parientes que no tienen la sociedad. Por ejemplo, un padrino es un pariente social o putativo. ¿Por qué? Porque no hay un lazo de sangre, sino que es una norma que se establece que esa persona tiene un parentesco. Pero eso. Claro, esto también en relación a lo que vos comentabas hace un momento, en esto del estudio de los sistemas de parentesco, como también dan cuenta de distintos sistemas de denominaciones de los parientes, y que Exactamente. no siempre involucran lazos justamente de sangre, pero son parientes. Y otra cosa Eh, más, ya que estamos en esto, que sí, justamente sí. una de las características más notables de las sociedades llamadas primitivas, que estudiaban los primeros antropólogos, era que había mucho más parentescos en la sociedad occidental. O sea, ellos descubren, por ejemplo, en las sociedades australianas, como las que estudiaba Durkheim para la religión primitiva, había mucho más categorías de parientes que no existían en Occidente. No sé, uno podía tener 300 parientes o más, reconocerse grados de parentesco mucho más complejos, con diferentes tipos de obligaciones entre sí, etc. Eso. Y bueno, seguimos, ya que estamos en esto, creo que es interesante que cuando estamos leyendo los capítulos que tenemos aquí de Levi-Strauss para la lectura de la temática, empieza a describir un montón de relaciones. Eso vos después lo vas a cerrar, pero es interesante recuperar esto que vos decís de las formas de denominar, las obligaciones, los papeles que cumple cada uno, cómo eso condiciona las relaciones jerárquicas, los espacios, digamos, los lugares que va a ocupar en cada sociedad cada uno de estos parientes. Exactamente. Va a determinar dónde van a residir, cómo va a ser la herencia, qué relaciones sí o sí pueden tener y cuáles no, cómo pueden relacionarse con otros miembros del mismo grupo. Hasta podemos decir, ya, digamos, sí, en la misma línea, para que tenga una idea más cabal los alumnos de la importancia del parentesco, es que estas relaciones de parentesco tan complejas regulan toda la vida social en esta cuestión, incluyendo los territorios, por ejemplo, o sea, el territorio que cada grupo ocupa o cada persona tiene derecho al uso de recursos, por ejemplo, tal aguada, tal arroyo, tales árboles y eso, están determinados también por sus relaciones de parentesco, ¿no? Entonces, el parentesco es lo que estructura el espacio, o sea, el territorio, cuando veamos en Durkheim el tema de las categorías sociales, ¿no? Este es un claro ejemplo, que el parentesco estructura el espacio y también la economía de estas sociedades.
O sea, la producción, el reparto de las presas que se cazan, de lo que se recolecta, cómo se apropia de toda esa producción, está mediado por las relaciones de parentesco. O sea, a cada pariente le corresponde tal parte de la presa, tanta cantidad de este producto, etcétera, etcétera. Bien. Bien. Esto también nos sirve para pensar lo que promueve de manera positiva, podemos verlo así, la necesidad de que las mujeres, en este caso, se unan a otro grupo. A ver, ¿por qué lo digo? Porque primero, esto que anticipaste acerca del principio de la reciprocidad, que subyace esta relación de intercambio que tiene que ver con la circulación de las mujeres hacia otro grupo y la vuelta desde el otro grupo de una cierta dote, por ejemplo. Exacto. Y cómo eso va a ser la base también de estas relaciones de alianza y que va a generar obligaciones y derechos también entre unos y otros. Va a establecer esa comunicación, va a establecer esos lazos entre unos grupos y otros. Y Es más, ¿no? Dime. No, ya que nombraste la palabra alianza, que creo que no la habíamos visto todavía, pero es fundamental. De hecho, la teoría del parentesco de Levi-Strauss se llama, una de las principales, la teoría de la alianza, que dice que el parentesco es, bueno, reciprocidad, todo lo que hemos dicho, pero también son alianzas políticas entre grupos. O sea, política en el sentido de que cuando se intercambian mujeres y establecen justamente lazos de parentesco entre grupos a través de las mujeres, y lo que están generando también es una alianza entre grupos que después se van probablemente a colaborar entre sí en actividades, ayudarse o incluso en la guerra, apoyarse mutuamente. Por eso el intercambio de mujeres y el parentesco es una forma de vínculo, de estructuración política también de las sociedades. Bien, que no está tan ajeno a lo que a veces sucede actualmente, ¿no? No. Bien, entonces la otra regla que aparece como regla derivada sería la de la exogamia. Él plantea como la expresión social de la prohibición del incesto. Es específicamente esta situación de casarse con personas del grupo, mitad o clan extraño, es decir, con aquellos miembros que no forman parte del propio grupo. Esto es lo que permitiría salirse o saltar esta situación endogámica. Apunto algo más, ya que no quiero ser confuso. Como aparece la palabra mitad en la figura, mitad o clan extraño, bueno, no hemos dicho lo que es un clan ni una mitad, es verdad. Por eso puede ser confuso, pero en realidad son terminologías que usa Levi-Strauss. Porque los clanes son grupos de parentesco muy amplios, o sea, grupos muy grandes, pero que tienen un antepasado común, tienen una estructura que son todos parientes, aunque haya varias familias dentro de ese clan, ¿no? Pero todos son de algún modo parientes. Esto es un clan. Una mitad es porque las sociedades amazónicas que Levi-Strauss estudió como ejemplo para esto de la exogamia y todo eso, había distintas estructuras de parentesco y de alianza, y una de ellas era que en algunas tribus había dos mitades. O sea, era como si fueran dos grandes grupos de parentesco que intercambiaban mujeres entre sí, pero que vivían en un mismo espacio. ¿No? Como si le dijera, bueno, la misma tribu estaba constituida por dos mitades exógamas entre sí, pero que a su vez no se relacionaban con otros grupos de afuera, sino siempre entre esas dos mitades. Es otra de la estructura que les doy. Bien. Bueno, adelantando un poco, de alguna forma esto que aparece como la regla, claramente, que tiene que ver con lo que explicaba el profesor antes, ¿no? Esto de obligar, que como obliga a un determinado grupo a entregar a una hermana, a una hija, lo que ceden los hombres, entregar la hermana o la hija a un hombre de otro grupo.
Entonces, cómo observa que circulan las mujeres a la vez que se van instituyendo relaciones de alianza, de reciprocidad. Esto que mencionamos hace un momento, cómo se va organizando la vida social. Por eso es tan interesante analizar el sistema de parentesco, reconocer cómo se estructura. Y bueno, y lo que sigue más abajo, que acerca de la dimensión simbólica de la cultura, bueno, justamente son esos intercambios que van a ir conformando, le van a dar forma y contenido en instituciones concretas, los sistemas de parentesco, la familia, bueno, y, y los símbolos que los representan. Esto es de alguna manera lo que ya hemos estado hablando. Aquí, en todo caso, lo que puede ser interesante es mencionar que lo que vemos en el texto está incluido en estos textos que forman parte del libro Las estructuras elementales del parentesco, lo que trata de reconocer cuáles son las mínimas unidades y cómo después eso se va complejizando en estas estructuras de sistemas de parentesco. Entonces, cómo se reconocen a las mínimas unidades formadas por lo que sería padre, madre, hijo y hermano de la madre, como para empezar a tejer cuáles son esas relaciones, ¿no? Bien. ¿Qué posibilita la regla? No sé si querías agregar algo más, Diego, pero para no enredarnos más en esas formas. Lo que posibilita la regla básicamente tiene que ver con el establecimiento de las relaciones sociales que hemos estado mencionando, dadas a partir de estas alianzas, de estas diferentes sociedades, organizando las reglas de parentesco, las modalidades particulares que puedan llegar a asumir en cada grupo, y donde van a estar siempre presentes estas situaciones de intercambio, ¿no? Este sistema de intercambio. Y otro aspecto importante que no nos tenemos que olvidar es que de esta manera se asegura la existencia y continuidad de los grupos. Desde el punto de vista biológico, en esto de asegurar la reproducción de la especie, y por otro lado es la continuidad y el surgimiento de nuevos grupos, es decir, de nuevas digamos, de continuidad de la cultura, más allá de que tenga sus propias variaciones, ¿no? De esta reproducción. Y entonces, la prohibición del incesto en sentido positivo sería que no es tanto lo que prohíbe en términos de casarse con una madre, hermano o hija, sino que es una regla que obliga a dar a otros, esa madre, hermano o hija. Esto en relación al principio de reciprocidad que hablábamos antes. Esto además tiene influencia o toma ideas de Marcel Mauss, que aparece al principio, sobre la regla del don. Pero bueno, no sé si vos querés cerrar, Diego. Sí, sí, voy a para que no sea muy largo. Con esto del don, que todos se estaban preguntando qué es. ¿Qué es el don? No es el don como un señor, sino Claro, no es don es Moss, otra cosa. Claro. sino que se trata del don como a ver, como una... El don es como una cualidad, ¿no? Como algo, hay muchas acepciones, ¿no? Pero es como un poder, una capacidad que alguien tiene, que se da, o un regalo. Un regalo es un don también. Algo que tiene que ver con la gracia, o sea, como alguien que recibe algo por gracia divina, por ejemplo, porque alguien le da algo porque sí. Bueno, ese es el origen del término don. ¿Por qué lo ponemos acá? ¿Por qué influye en Levi-Strauss eso? Porque la idea del don es la base de todas las teorías de la reciprocidad que venimos mencionando, que no explicamos, pero que venimos mencionando. ¿Y por qué es importante esto de la reciprocidad? Bueno, porque primero la exogamia es la primera forma de reciprocidad humana que justamente Levi-Strauss, al poner el tabú del incesto como el origen de la cultura, en realidad podría también decir que la reciprocidad es el origen de la cultura o de la sociedad. Este intercambio que genera relaciones sociales. Y aprovecho para decir, alguien preguntaba, ¿otro universal humano? Es la reciprocidad para Levi-Strauss. Otra característica que está en todas las sociedades humanas
y que es definitoria de lo humano, es la reciprocidad. Lo vamos a ver, por eso es importante que lo tomen y lo vean en Lévi-Strauss cómo está mostrado, aunque no lo profundicemos, pero cómo está mostrada esta reciprocidad aquí con la exogamia. Es importante que lo vayan viendo, porque vamos a ver que la reciprocidad aparece en múltiples niveles de la cultura y de la vida social, y lo vamos a ver analizado de distintas maneras en otros textos de la materia, en otras unidades, ¿no? Vamos a ver la reciprocidad en un término económico, vamos a ver, bueno, distintas formas de analizar reciprocidad. Bien, no me voy a colgar mucho con el tema del don, pero lo que es básicamente el don es la idea de dar una cosa, y ese dar una cosa genera una obligación al otro de que le devuelva esa cosa al que se la dio. Esto, básicamente el don es eso. Yo doy una cosa, una mujer, mi grupo, soy un padre que da a su hija, por ejemplo, y eso me genera un derecho por parte del otro grupo, o del otro, la persona que recibió esa mujer. O sea, al yo dar, genera una obligación en el otro. Esto, que parece una estupidez, es la base de las relaciones sociales. La creación de derechos y obligaciones. Algunas son muy laxas, ¿por qué? Porque a veces es la reciprocidad, digamos, el don que se da, ni siquiera es devuelto nunca, o no está obligatorio que se devuelva lo mismo, se puede devolver otro regalo, se puede devolver cualquier otra cosa, pero está la idea, la noción de que se le debe algo a esa persona, ¿no? Que esto es un lazo, esto es como la molécula del lazo social, es esta cuestión del don y de la obligatoriedad de la deuda, como dice Lévi-Strauss y otros. Es una deuda. Bueno, no me voy a extender, pero eso se va a ver en el comercio, también funciona la reciprocidad, justamente el intercambio de bienes por dinero o bienes entre sí. En la guerra funciona la reciprocidad porque yo te ataco y entonces después tengo una represalia que el otro me ataca. También se está dando y recibiendo algo, pero en forma negativa. O sea, la reciprocidad tiene múltiples formas. Es el intercambio de cosas entre los seres humanos. Bueno, esto lo toma Lévi-Strauss un poco de Marcel Mauss, de la idea del don. Ahora, quería justamente terminar esto con... Nosotros vimos la diferencia entre la explicación de Lévi-Strauss del carácter social del incesto, o social y natural al mismo tiempo, la diferencia de esto con la explicación meramente biológica, o sea, por la naturaleza. Pero hay otra forma en que Lévi-Strauss demuestra que es que el incesto es una regla social y no deriva solamente de una adaptación al medio biológico. ¿Cuál es esta constatación? Bueno, justamente que el incesto adquiere diversos, o sea, se aplica a distintos tipos de parientes según las culturas, ¿no? O sea, en esta cultura, el incesto es considerado tal y tal relación. En la otra, por ahí no es la misma. Por ejemplo, otras culturas, por ejemplo, ahí pone Lévi-Strauss, el caso de los egipcios, sobre todo las clases altas y medias del antiguo Egipto, estaba bien visto que se casaran los hermanos entre sí. También en Japón antiguo, también en Samoa. Bueno, hay distintas, por poner un ejemplo, de algo que para nuestra cultura es incestuoso. En muchas culturas era bien visto, estaba promovido que se casara la mujer, la hermana mayor con el hermano menor, pero no el hermano mayor con la hermana menor, por ejemplo. También había reglas dentro de eso. Bien, ¿qué va a decir Lévi-Strauss de esta variabilidad de incestos? Dos cosas. Primero, el incesto es universal. No en su forma, pero sí en su función, diríamos, porque siempre hay una función de tabú del incesto en todas las culturas,
aunque la forma en que este tabú aparece es diferente, que sería la variabilidad. Y el hecho de que sea diferente en todas estas culturas demuestra justamente que es una convención social. Porque si fuera una determinación biológica, como decíamos antes, serían en todas las culturas las mismas relaciones las que estarían prohibidas, consanguíneas, o todas las consanguíneas. Y sin embargo, vemos que varía según cultura y cultura, y en muchas de ellas hay relaciones consanguíneas que están permitidas, que no son consideradas incesto. Entonces, esto demuestra que el tabú del incesto es una regla puramente social, o por lo menos donde empieza la regla puramente social y se sale del estado de naturaleza, por esta variabilidad entre culturas.